Bueno chicos, buenas noches. 6:33, ya tiempo suficiente para que se conectaran los compañeros. Vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. El día de hoy vamos a abordar nuestro tema 12, asignación de direcciones IPv6. Ya vimos IPv4, vimos el protocolo IP, el encabezado del protocolo IPv4, el encabezado del protocolo IPv6. Vimos que el encabezado del protocolo IPv6 es más simple que el encabezado del protocolo IPv4, que algunos campos cambian, otros permanecen, digamos, vimos una generalidad de esto, pero ahora vamos a ver en profundidad la estructura de direcciones y la asignación de direcciones en el protocolo IP versión 6. Y vamos a recordar por qué necesitamos IPv6 si ya teníamos IP versión 4. Bueno, básicamente, IP versión 6 surge eh, a raíz del agotamiento de direcciones de IPv4. Recuerden que siempre hemos dicho que IPv4 tiene 4.2 billones de direcciones posibles, pero a raíz de la primera distribución de esas direcciones, que era direccionamiento con clase, en el cual se desperdiciaban muchas, pero muchas direcciones, porque había organizaciones a las que se les asignaban 65.000 direcciones, un poco más de 65.000 direcciones, porque tenían más de 200 equipos, 254 equipos. A otras organizaciones se les asignaba 16 millones de direcciones solamente porque tenían algo más de 65.000 equipos y así sucesivamente. Luego se intentó mitigar eso con la aparición del NAT, con la aparición del direccionamiento privado, con la aparición de ese tipo de metodologías, con el subnetting a través de VLCM, etcétera, etcétera. Pero en la década de los 90 surge en el World Wide Web el BYOD, que lo vimos en nuestra primera clase, la tendencia esta de bring your own device o traiga su propio dispositivo, la hiperconectividad que tenemos hoy en día, celulares, tabletas, computadoras, laptop, impresoras, refrigeradores, dispositivos IoT, todo eso necesitando direcciones hizo que todos esos esfuerzos lograran extender la vida útil de IPv4, pero que sin embargo llegara al momento en que el número de direcciones disponibles para asignar se agotara. Eso hace que necesitemos IP versión 6. Ahora, como el IPv4 o el IP versión 4 era el protocolo extendido, aceptado e implantado en todas partes, y había dispositivos que por hardware y por su software y por toda una cantidad de cosas no tenían la posibilidad de admitir IPv4, se creó un proceso de transición o un periodo de transición en el cual algunas naciones, como por ejemplo en Latinoamérica, muchos de nuestros países, aún están en ese proceso de transición de abandonar IPv4 y tomar IPv6. Se pensó en mecanismos de coexistencia entre los dos protocolos, entre el IP versión 4 y el IP versión 6. Y esos tres mecanismos de coexistencia que se utilizaron fueron el dual stack, la tunelización y la traducción de direcciones o el NAT IPv6. ¿A qué hace referencia el dual stack? El dual stack consiste en que los dispositivos tienen configuración tanto IPv4 como IPv6 y se pueden comunicar utilizando los dos protocolos. Si el cliente de destino o el servicio está implementado en IPv6, se utiliza IPv6. Y si el equipo de destino o el servicio está implementado en IPv4, se utiliza IPv4. En la actualidad, en los routers Cisco y en sus computadoras, tanto si usan Linux, Windows o Mac, ustedes pueden configurar tanto direccionamiento IPv6 como direccionamiento IP versión 4. Algunos dispositivos como tabletas, teléfonos móviles, relojes inteligentes de cierto tiempo hacia atrás, es decir, de cierta antigüedad, no soportan sino únicamente IPv4. Los dispositivos más modernos ya soportan IPv4 e IPv6. La tunelización, ¿en qué consiste la tunelización? La tunelización consiste en que nosotros tenemos al interior de nuestra red IPv6 o al interior de nuestros puntos, de nuestras redes. Tenemos una red basada en IPv6, pero si tenemos la necesidad de conectarnos a través de una red o de un proveedor de servicios que solamente maneja IP versión 4, los paquetes IP versión 6
se encapsulan en paquetes IP versión 4, es decir, como si los paquetes IP versión 6 fueran un segmento y se encapsulan en paquetes IP versión 4. Con eso, esos paquetes logran viajar como en un túnel a través de una red que solamente soporta IPv4. Cuando nuestro router que funciona con tunelización recibe un paquete que contiene encapsulado un paquete IPv6, lo desencapsula y ese paquete puede ser manejado o reenviado a nuestros dispositivos en nuestra red que solamente manejen IPv6. Y la traducción de direcciones o el NAT6 o NAT64. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros tenemos redes que manejan solamente IPv6 y redes que manejen solamente IPv4. Y lo que tenemos es un router que maneja IPv6 en unas interfaces e IPv4 en otras. Y se configura el NAT64 para que pase qué cosa. Cuando nosotros estamos enviando un paquete desde la red de solamente IPv6 a la red de solamente IPv4, nuestro router nos presta la dirección IPv4 que tiene y reenvía el paquete hacia la red de destino como un paquete IPv4 normal. Cuando se recibe el paquete, que es un paquete IPv4 normal, el router nuevamente encapsula en un paquete IPv6 y se lo envía a la red que es IPv6 normal. A eso se le llama NAT o Network Address Translation 6 to 4 o traducción de direcciones de red de 6 a 4. Algo similar, algo similar sucede en IPv6, en IPv4. Regálenme un segundo que estoy viendo por qué no hemos visto eso todavía. No, efectivamente, no nos lo volamos, no está todavía. Bueno, no está en este módulo. En el siguiente módulo vamos a ver NAT, que es un proceso similar a este, pero es para traducir entre direcciones privadas y direcciones públicas, aunque ya hemos hablado varias veces del NAT, pero simplemente estaba viendo por qué no lo vimos en detalle. Formatos de direccionamiento de IPv6. Tenemos el direccionamiento dinámico. A ver, nos dice la diapositiva que el primer paso para aprender acerca de IPv6 es entender, a ver, es comprender la forma en que se escribe y formatea una dirección IPv6. A ver, una dirección IPv6 se escribe ya no en octetos. Recordemos que en una dirección IPv4 tenemos 4 números a los que llamamos octetos de izquierda a derecha, primer octeto, segundo octeto, tercer octeto y cuarto octeto. ¿Por qué? Porque está en números decimales, recuerden, notación decimal punteada, está en números decimales de 0 a 255, pero cada número de esos representa o se representa a nivel binario con 8 bits. Eh, en, ¿cómo se llama? En IP versión 6 manejamos algo que se llama extetos. ¿Por qué se llama exteto? Porque cada bloque que vamos a manejar es un bloque de 16 bits. Ahora, por otra parte, las direcciones IPv4 se escriben con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 extetos, es decir, con 8 grupos de a 16 bits que se escriben en formato hexadecimal, es decir, utilizando dígitos del 0 al 9 para representar esos valores, el 0 al 9, y el valor A para representar al 10, el B para el 11, el C para el 12, el D para el 14 y así sucesivamente hasta que llegamos a la F15, a la F que es el 15. Ahora, cada uno de los dígitos eh, hexadecimales que nosotros escribimos en una dirección IPv6 corresponde a 4 bits. Así que si tenemos un dígito, por ejemplo, F, 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 como todos estos que tenemos aquí, que nos dice que estos sextetos van desde 4 ceros hexadecimales no binarios hasta 4 Fs hexadecimales. Cada uno de estos 4 ceros o cada una de estas 4 Fs o cada uno de estos 4 dígitos que tengamos escritos allí va a representar a 4 bits. Entonces, aquí tenemos estos 4 ceros a estas 4 Fs en realidad representan 4 ceros el primer cero,
4 unos, la primera F, y así sucesivamente. Si los contamos, lo que tenemos son 16 bits. Por eso a cada bloque se le llama un exteto, por hexadecimal o por 16, ¿vale? Cabe recordar que una dirección IPv6 es una dirección de 128 bits. ¿Listo? Y aquí tenemos unos formatos en los cuales encontramos estas direcciones escritas. Por ejemplo, aquí tenemos una dirección 2001. Recuerden que aquí ni los ceros ni los unos son binarios, sino son hexadecimales. 2001, 0DB8, 0000, 111, 000, 000, 0200. Esto es un formato de una dirección hexadecimal extendida, es decir, escrita completamente. Estas direcciones, por lo largas de las direcciones, suelen abreviarse y hay unas normas para abreviarse esas direcciones. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extetos. 8 extetos, es decir, este 2 representa un 0, 0, 1, 0. Este cero representa cuatro ceros binarios. Este cero representa cuatro ceros binarios y este uno representa en binario un cero. Bueno, no puedo coger el uno solamente ya. Y ese uno representa un cero, 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 uno en binario. Eso debemos tenerlo en cuenta. Ahora, como vemos, estas direcciones, y lo que les decía, son largas, son direcciones largas, pero hay mecanismos para abreviarlas. El primer mecanismo es omitir los ceros iniciales. Los ceros iniciales, ¿dónde? En cada exteto, en cada exteto. Entonces, un exteto que esté de la forma 01AB se puede abreviar a 1AB, nos ahorramos el primer cero. Un exteto que diga 09F0 se puede abreviar a 9F0. Importante, son los ceros iniciales en el exteto. Los ceros finales no se pueden abreviar. Entonces, un 0A00 será un A00. No puede ser un 0A y nada más. O no puede ser un A nada más, no. Los ceros finales en el exteto deben permanecer. Un 00AB se puede representar simplemente como AB. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Ok, ahora, una dirección como 2001, 0DB8, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros. Si le omitimos los ceros iniciales, va a quedar como 2001, DB8, 0, 4 unos, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Es decir, se abrevia bastante la dirección. Todas estas son direcciones abreviadas con ese mecanismo de los ceros iniciales. Ahora, hay otra forma de abreviar que es con dos puntos dobles. La forma de abreviar con dos puntos dobles se da cuando tenemos bloques de solo ceros. Esos bloques de solo ceros los podemos resumir simplemente a dos puntos, dos puntos. De esta manera, esta dirección que teníamos aquí, 2001, 0DB8, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros, 0200, se puede abreviar a 2001DB8, 011 y todos estos bloques de ceros contiguos se pueden omitir. Es decir, se ponen simplemente dos puntos, dos puntos. Y la dirección queda como la vemos aquí. 2001DB8, 0, 4 unos, 2 puntos, 2 puntos, 200. Estos dos puntos nos dice que aquí se omitieron o no se escribieron un bloque de ceros contiguos. ¿Cuántos? Sencillo, nosotros sabemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extetos. Ese valor tenemos que tenerlo en cuenta, 8 extetos. Pues simplemente si aquí tengo escritos 1, 2, 3, 4 y 5, me faltan 3, 3 extetos. Quiere decir que tengo 3 bloques de ceros que aquí reduje. Y efectivamente son 3 bloques de ceros que aquí reduje. Ahora, ¿cuál es la norma con esto? Esto lo puedo hacer una sola vez en la dirección. Una sola vez. Ahora, ¿qué ocurre? Hay bloques de direcciones o hay direcciones que tienen varios bloques de ceros contiguos.
Por ejemplo, aquí hay un bloque de ceros y aquí hay otro bloque de ceros. ¿Qué me dice la norma? Que yo debo escoger el número más grande de bloques de ceros. Aquí tengo, o de estetos de solo ceros. Aquí tengo dos y aquí tengo tres. Por norma, debo abreviar el que es más largo. Este bloque que es de tres estetos continuos o contiguos de ceros es el que voy a abreviar. Y la dirección me va a quedar 2001 DB8. 00, estos dos no los puedo abreviar. 00, AB0, dos puntos, dos puntos. ¿Vale? ¿Por qué puedo hacerlo solo una vez? Porque yo debo poder determinar cuántos bloques de ceros me faltan. Y si lo hago dos veces, yo tendría un dos puntos aquí y un dos puntos aquí. Y yo diría, tengo uno, dos, tres sextetos. Me faltan cinco. ¿Cuántos van aquí? ¿Y cuántos van aquí? No tendría manera de saber. En cambio, si yo lo tengo así, ya yo sé que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco sextetos, ya sé que me faltan tres bloques más para completar los ocho. ¿Listo? Y como vamos a ver más adelante, hay direcciones que quedan extremadamente abreviadas. Por ejemplo, esta dirección, que como vamos a ver más adelante, es una dirección de link local o de enlace local. Ahorita veremos los tipos de direcciones IPv6. Esta dirección, miren, esta dirección es FE80 y solo estetos de ceros y al final un 1. Esta dirección me queda abreviada de esta forma, FE80, 2.2.1. Toda esta dirección me quedó así, ¿vale? Entonces, con el paso del tiempo vamos a ver que en realidad IPv6 es mucho más fácil de manejar para nosotros. Nos evitamos la necesidad de estar haciendo cálculos extraños para hacer subredes. Las subredes son implícitas en el IPv6, es decir, el IPv6 se pensó para hacer subredes y entonces es muy fácil hacer subredes en IPv6. No hay que estar sacando cuentas ni haciendo ningún tema de estos. Entonces, por favor, les voy a dar 5 minutos, 10 minutos para que hagan, porque no me acuerdo cuántos tiene este ejercicio. Para que hagan la actividad 12.2.4 y refuercen el conocimiento. Se trata de qué? De abreviar a formato corto estas direcciones que tenemos aquí. ¿Vale? 10 minuticos. A las 7 en punto continuamos. ¿Listo? La actividad es la 12.2.4. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Chicos. De momento no, profe. Ahorita de pronto, Vale, teniendo la listo. actividad. Entonces, hagan la actividad y me cuentan. Listo, chicos. ¿Cómo les fue con esa actividad? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok, vale. Bueno, tipo de direcciones de IPv4, de IPv6, de IP versión 6, perdón. Al igual que en IPv4 tenemos diferentes tipos de comunicación o de direcciones por tipo de comunicación, en IPv6 también. En IPv4 tenemos las direcciones de unidifusión, multidifusión y difusión, o de unicast, multicast y broadcast. En IPv6 tenemos direcciones de unidifusión o de unicast, de multidifusión o de multicast y de difusión por proximidad. No, o de broadcast por proximidad. No tenemos direcciones broadcast comunes y corrientes como las que teníamos en IPv4. Ahora, las direcciones de unidifusión son direcciones que deben ser únicas. Deben identificar específicamente y únicamente a una interfaz en una red. Las de multidifusión
Se utiliza para enviar un único paquete de IPv6 a múltiples dispositivos, pero no a todos en la red, igual que en IPv4. Y las de difusión por proximidad son direcciones que también se conocen como Anycast. En realidad no son broadcast por proximidad, sino se conocen como direcciones Anycast. Y son un bloque de direcciones específicos que se le puede colocar la misma dirección a varios dispositivos. Y el dispositivo que atenderá o que recibirá el mensaje será el dispositivo más cercano en la topología de red. Pero las direcciones Anycast, que están pensadas básicamente para hacer balanceo de carga y para que una misma compañía tenga una sola dirección y se la coloque a todos sus servidores en regiones del mundo, por ejemplo, un servidor para Colombia, uno para Brasil, uno para Ecuador, y todos tienen la misma dirección, pero a usted lo atiende el servidor que más cerca esté a usted. Eso excede el ámbito de este curso. Entonces, en nuestra certificación de CCNA nos vamos a concentrar en las direcciones de unidifusión o unicast y direcciones de multidifusión o multicast. Ahora, nosotros en IP versión 4 manejamos la máscara de subred para establecer cuáles son los bits de la dirección que corresponden a la red y cuáles son los bits de la dirección que corresponden al host. En IPv6 no manejamos máscara de subred, sino manejamos algo que se llama la longitud del prefijo. Una dirección IPv4 está compuesta por dos partes fundamentales. El prefijo, que van a ser los bits que identifican a la red, y el ID de la interfaz, que van a ser los bits que identifican al equipo específicamente o a la interfaz de red a la que le asignamos la dirección. Por convención, el prefijo va a ser de 64 bits y el ID de la interfaz también va a ser de 64 bits. ¿Esto qué indica? Indica que nuestra dirección va a tener una longitud de prefijo de 64. La longitud de prefijo hace referencia a la parte del prefijo, no a la parte del ID de la interfaz. Aunque, obviamente, entre más grande sea el prefijo, la longitud de prefijo, más grande o más bits va a tener el prefijo como tal y menos bits va a tener el ID de la interfaz. Por ejemplo, si yo digo que tengo eh, un prefijo de 100, slash 100 de 100 bits, pues ese va a ser los bits que van a identificar a la red y el ID de la interfaz me va a quedar únicamente de 28 bits porque la dirección solamente tiene 128 bits. Ahora, por convención se manejan así. Los prefijos comunes o la longitud de prefijo común va a ser una longitud de prefijo de slash 64. Lo que me indica que si yo tengo la dirección 2001 0DB8 000 A 40 40 40 40 40, los primeros 64 bits, es decir, 2001 0DB8 3 ceros A 4 ceros, van a ser la dirección de la red. Aquí hay 64 bits. Si nosotros miramos, cada uno de estos bloques se llama exteto. ¿Por qué? Porque contiene 16 bits. Entonces 16 y 16 son 32 y 16 48 y otros 16 son 64 bits. Los mismos 64 bits me quedarán para identificar la interfaz. Ahora, en IPv6 vamos a tener diferentes tipos de direcciones. En IPv4 tenemos direcciones de unicast o de unidifusión y algunas son direcciones como la dirección de enlace local, como las direcciones de loopback, como las direcciones comunes y corrientes. Aquí también tenemos unas divisiones parecidas. Dentro de las direcciones únicas, es decir, las direcciones que permiten comunicarnos uno a uno, de un origen a solo un destino, tenemos diferentes tipos de direcciones. Tenemos la dirección de unidifusión global. La dirección de unidifusión global es una dirección que me va a servir para comunicarme a través de Internet, algo así como las direcciones públicas de IPv4. Es una dirección que me sirve para comunicarme globalmente en Internet. La dirección de enlace local es una dirección que es únicamente válida en el enlace en el que está ubicada, es decir, en la interfaz donde está colocada la dirección y hasta el primer router que encontremos.
Las direcciones de enlace local no son enrutables, es decir, yo no me puedo comunicar con una dirección de enlace local de una red a otra, inclusive si estoy hablando de mis propias redes, es decir, ni siquiera estamos hablando de Internet. Si yo tengo dos subredes, no me puedo comunicar con la dirección de enlace local entre una subred y otra. La dirección de loopback es igual que la dirección de loopback de IPv4. Es básicamente, se representa con 2.1/128, es la longitud de prefijo. Esa dirección loopback, si yo le hago un ping a 2.2.1, es como si le hiciera un ping a la 127.0.0.1, es decir, es la del localhost o la de mi equipo, la que utilizo para probar mi protocolo IP en mi equipo y para acceder a servicios ubicados en mi propio equipo. Es la 2.2.1. Dirección sin especificar, la que representa todas las redes. En IPv4 utilizamos la dirección sin especificar, la 0.0.0.0, con máscara de subred 0.0.0.0, que la usamos cuando vimos en la configuración del router la puerta de enlace predeterminada, la ruta predeterminada por defecto. ¿Sí? A esa dirección se le llama dirección nula o dirección de todas las redes o de todos los hosts o dirección sin especificar. En IPv6 no hay que escribir los 4 ceros separados por puntos para la IP y los 4 ceros separados por puntos para la máscara de subred, sino que simplemente escribimos dos puntos, dos puntos, y con eso ya tenemos. La dirección local única. Estas son direcciones que son el equivalente a las direcciones privadas de IPv4, es decir, estas redes, estas direcciones que empiezan por FC00 hasta FDFF, sí se pueden enrutar, es decir, sí puedo comunicar mis redes internas, pero no son enrutables a Internet, es decir, no las puedo usar en Internet. Ahora, estas locales únicas, ¿para qué existen? Existen por seguridad, porque usted quiera tener un equipo que pueda comunicarse entre sus propias redes, pero que no sea accesible desde Internet. Única y exclusivamente por eso. Porque como en IPv6 hay tantas direcciones, es factible, económico y común que todos sus equipos tengan una dirección de unidifusión global, es decir, tengan una dirección enrutable en Internet pública y una dirección IPv4 integrada, que es una dirección IPv6 que está compuesta por los primeros bits en formato IPv6 y los últimos 32 bits en formato de IPv4 y se escribe incluso en notación decimal punteada. Poco usado, muy usada a la hora de configurar ruta predeterminada por defecto en los enrutadores y se usa pues también en el equipo, nuestro protocolo IP también la usa para colocar la puerta de enlace predeterminada, para escribir la ruta predeterminada en la tabla de enrutamiento del host. La de loopback muy usada para nuestra dirección local y la link local muy utilizada y es obligatorio. Un tema importante es que en IPv6 usted obligatoriamente debe tener una dirección de enlace local. Incluso cuando nosotros configuramos la puerta de enlace, esa puerta de enlace lo que colocamos es la dirección link local de nuestro router. No colocamos las direcciones globales. Y opcionalmente colocamos una dirección global. Es decir, si no me interesa comunicarme con otras redes, con la dirección link local tengo. Si me interesa comunicarme con otras redes, debo tener una dirección de unidifusión global o una dirección local única. Configuración común, link local y dirección global. Eso va a ser lo común. ¿Qué quiere decir eso? Que sus interfaces de red van a tener dos direcciones en la mayoría de los casos, una local y una global. Y eso es una diferencia que vamos a encontrar con el protocolo IP versión 4. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Ahora, ninguna duda, ¿cierto? Puedo continuar. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ahora, nuestra dirección global, que es la dirección válida en Internet, al igual que las direcciones públicas IPv4,
debe ser asignadas por la autoridad de asignación de direcciones, por LACNIC en nuestro caso, y a LACNIC el bloque de direcciones se lo asigna la IANA, que es la autoridad de asignación de números de Internet. Esas direcciones, o qué nos asigna nuestro proveedor ISP y qué le asigna LACNIC a nuestro proveedor de ISP. Resulta que las direcciones globales asignadas actualmente, básicamente, como nos dice la diapositiva, deben ser globalmente únicas, es decir, solo usted tiene esa dirección y enrutables en Internet. Estas direcciones son equivalentes a las públicas, como le había dicho, y las asigna la IANA o la ICANN, que asigna bloques de direcciones IPv6 a los 5 registradores que hay, a LACNIC, a APNIC, a AFRINIC, a todos los registradores. Pero este es el punto importante. Solo se están asignando GUAs con los primeros 3 bits de 0001 o 2000/3, como se muestra en la figura que tenemos aquí abajo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nuestras direcciones globales van a empezar con un 2 o con un 3 nuestras direcciones globales. ¿Qué significa? Que si usted ve una dirección como 2001, eso es una dirección global. O una dirección 3 algo, eso es una dirección global. Sin embargo, actualmente la mayoría de direcciones que usted va a encontrar son direcciones que empiezan por 2. ¿Por qué? Porque es que son tantas, pero tantas. Y usted con una sola asignación de direcciones puede crear tantos equipos y tantas subredes que básicamente casi todas las compañías que existen con una sola dirección que le asignen tiene para todos sus equipos, con un solo prefijo que le asignen. Ahora, vamos a ver, ok. Ahora, nuestra dirección global se va a dividir en dos secciones fundamentales que son el ID de la interfaz y el prefijo de la red. Pero el prefijo de la red, que es lo que nos asigna a nosotros el ISP nos va a asignar un prefijo de red, se va a dividir en dos bloques. Uno que definitivamente nos los asigna el ISP y otro que nosotros vamos a manejar. Lo que nos asigna el ISP es el Global Routing Prefix o el prefijo de enrutamiento global que es de 48 bits. Y nosotros vamos a tener un ID de subred que son los siguientes 16 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder formar subredes con estos 16 bits. Con 16 bits formando subredes, nosotros vamos a poder formar ¿cuántas subredes? 2 elevado a la 16, vamos a poder tener 65.536 subredes con un solo prefijo global que nos asignen. Y en cada una de esas subredes vamos a tener 2 elevado a la 64, vamos a poder tener una cantidad exorbitante de equipos. Eso es un valor que es 18, 4, 46, 7, 44, 0, 73, 7, 09, 551, 616 equipos. Entonces, como les decía, con 65.000 subredes y con 18 trillones o cuatrillones o sextillones, creo que es que se llama eso, de equipos, pues no vamos a necesitar sino una sola dirección que nos asigne. ¿Vale? Entonces, el prefijo global de enrutamiento nos los asigna el ISP y los otros 16 bits los manejamos nosotros. Ahora, es posible que un ISP no tenga muchas direcciones asignadas, a pesar de que son muchas. Y entonces no le asigne a usted prefijos de 48 bits, sino que le asigne prefijos de mucho menos de 48 bits. Un ISP podría decir que le asigna a usted 8 bits en lugar de 16 bits de ID de subred. Y entonces el registrador le asignará un prefijo global de enrutamiento de 56 bits y le dirá que usted para sus eh, subredes le quedan los otros 8 bits. Aún así, usted tendría 256 subredes posibles y cada subred otra vez con 18 sextillones de equipos posibles. Con un bitmax que le asignen, es decir, un prefijo de 55, pues usted tendría un prefijo global de 55, usted tendría 1024 subredes, por ejemplo.
Entonces, ese es un tema bastante amplio. ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Ninguna está ahí? Bueno, ok, continuamos. Las direcciones LLA o Link Local Address. Las direcciones LLA permiten a los dispositivos comunicarse con otros dispositivos solo en su propia subred. Solo con su propia subred. Los paquetes LLA no son enrutables. Y de hecho, las direcciones de link local o de enlace local no son enrutables y son tan restringidas a su propia subred que usted tiene la posibilidad de a todas las interfaces de un router ponerle en la misma dirección de enlace local, perdón. Todas las mismas direcciones link local se la puede colocar a todas las interfaces de un router. ¿Por qué? Porque resulta que esa dirección solo es válida en la interfaz y de la interfaz hacia afuera en esa subred. Incluso en los procesos internos del router no es válida esa dirección, por lo que no es enrutable. ¿Listo? Ahora, esas direcciones LLA están en el rango del FE80 2.2./10. ¿Qué quiere decir? Que los primeros 10 bits deben permanecer iguales. ¿Eso qué quiere decir? Si los 10 primeros bits deben permanecer iguales, las direcciones posibles, si las armamos en binario, las direcciones posibles van de FE80 a FEBF. Rara vez ustedes van a encontrar una dirección de enlace local que empiece por un valor diferente a FE80. Siempre que veamos FE80 es una dirección de enlace local. Ahora, aprendámonos el BF, pero por si acaso. Pero incluso no suele salir en los exámenes. Normalmente nos van a preguntar por el FE80. Nos van a decir qué tipo de dirección es esta y va a empezar por FE80. ¿Vale? Como les decía, esas direcciones de enlace local o de link local nos permiten comunicarnos a dispositivos que están en nuestra propia red e incluso con el router. Para colocar la puerta de enlace predeterminada, vamos a colocar la IP link local del router. Pero el router no va a reenviar tráfico de estas direcciones. De hecho, esta dirección de aquí no va a ser válida en este enlace ni válida en este otro enlace del enrutador. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se configuran las direcciones IP versión 6? Las direcciones IP versión 6 se pueden configurar de manera automática o de manera dinámica y de manera estática. De manera estática, ¿cómo funciona? Usted manualmente coloca la dirección. De manera automática, ¿cómo funciona? Usted le dice a su equipo que obtenga direccionamiento automático. Ahora, en IPv6, usted puede obtener direccionamiento automático con y sin servidor de HCP. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo configuramos nosotros una dirección? Por ejemplo, aquí tenemos el router R1. ¿Cómo configuramos IPv6 en un router Cisco? Por ejemplo, aquí vemos que tenemos la dirección o la red 2001 DB8 2.1. Miren que esto sería el prefijo global de enrutamiento, los tres primeros estetos que tenemos. Y la subred aquí sería la 1. La subred aquí sería la 2. La subred aquí sería la 3. Y recuerden que tenemos hasta la subred FFF, los 4 Fs, que vendría siendo la subred 65500 algo. ¿Ya? Entonces, como ven aquí, hacer subredes es extremadamente fácil. Y si ven, después que nosotros nos aprendemos el prefijo global de enrutamiento, el resto de manejar el resto de la dirección es un paseo, o sea, es nada que ver con el tema y las complicaciones de IPv4. Ahora tenemos la red ACAT1, ACAT2 y ACAT3 en el router 1. ¿Cómo configuramos eso en las interfaces del router? Igual que como configuramos IPv4, ingresando al modo de configuración global con Configure Terminal, después de haber hecho un Enable Configure Terminal, luego ingresamos a la interfaz y luego en lugar de decir IP address, como lo decíamos en IPv4, decimos IPv6.
De hecho, esto es un punto clave. Casi todos los comandos que llevan o que empiezan por IP para IPv4 son exactamente el mismo comando para IPv6, pero se le adiciona la V y el 6. Pare de contar. Entonces, IPv6 address o IPv6 address y la dirección y la longitud del prefijo. Ya no una máscara de subred, pero sí la longitud del prefijo. ¿Cuál es la longitud del prefijo? 64. ¿Qué quiere decir eso? Que estos primeros 64 bits deben ser iguales para que un equipo pertenezca a una red específica. Todos los equipos que su dirección empiece por 2001 DB8 ACAD 2.1 pertenecerán a esta red. ¿Vale? Y tengamos en cuenta que este 1 es el ID de la subred, ¿vale? Pero no tenemos que preocuparnos por eso, simplemente /64 y pare de contar. Y activamos la interfaz con no shoot down. Sin embargo, hay un comando anterior a ese que no estoy viendo aquí. No lo estoy viendo aquí. Bueno, más adelante lo veremos. Con esto, que es IPv6, se los digo por si se me olvida, IPv6 Unicast Routing, pero más adelante debe estar, y si no se los escribo ahora en el chat, que es el que habilita el enrutamiento IPv6 en el enrutador. Con esto el enrutador tiene direcciones, pero no garantiza que esté haciendo enrutamiento IPv6, ¿vale? Para que tenga enrutamiento IPv6 debemos hacer IPv6 Unicast Routing en el enrutador para habilitar unas funciones de IPv6 que ahora vamos a ver. ¿Cómo en un host de Windows, cómo especificamos la dirección? Pues entramos, igual como cuando activamos IPv4, pero en lugar de IPv4 seleccionamos protocolo IPv6 y le decimos que utilice la siguiente dirección IP, es decir, que no la va a obtener automáticamente. Y escribimos la dirección IP, en este caso está en la subred 1, el ID de la interfaz va a ser el 10 y miren que la dirección en realidad es corta. Nosotros no tenemos que llenar los 64 bits del ID de la interfaz con números, simplemente 2.2.10, ¿sí? O 2.2.1 podemos empezar, pero bueno, el 1 se lo colocamos al router, entonces no se lo podemos colocar ya a ningún equipo. 2.2.2, 2.2.3 y así sucesivamente. La longitud de prefijo, el 64. El default gateway, ojo con esto. Aquí en el default gateway estamos colocando la IP pública del router, la IP global del router, por llamarlo de alguna manera. Esta que configuramos aquí. Eso es válido, funciona, pero no es lo estándar. Lo estándar es que aquí colocáramos la dirección IP link local del router, pero como no se la hemos configurado y no la hemos consultado, pues aquí le estamos configurando la dirección pública o la global. Ahora, ¿por qué mejor la de enlace local y no la de enlace global? O no la dirección global del router. Porque la dirección global del router o de la interfaz del router puede cambiar por reestructuraciones de red, por lo que sea, porque cambie de proveedor de internet, por la razón que sea, puede cambiar. En cambio, la dirección local, como es única y exclusivamente para comunicarme al interior de mi red y con el router, pero en la interfaz de mi red, yo puedo usar esa dirección link local como gateway predeterminado o como puerta de enlace predeterminada con la convicción de que no voy a necesitar cambiarla, por más que reestructure la red, no me voy a ver en necesidad de cambiar esa dirección de enlace global, de enlace local, perdón. A ver, configuración estática de una dirección de unidifusión local. Ok. Ahora, las direcciones de enlace local o la de link local. Las direcciones de link local se configuran automáticamente, pero nosotros podemos configurarlas manualmente. En las estaciones de trabajo, recomendable dejar que la dirección link local se configure automáticamente. Pero en los routers y en equipos que vamos a usar al interior de nuestra red, como algunos servidores y como impresoras y ese tipo de cosas que estén en nuestro propio segmento de red, es mejor colocarles una dirección de enlace local eh, fija para poder referirnos a ellos. ¿Por qué? Porque la dirección link local que se coloca automáticamente generalmente es una dirección de enlace local
larga, que tiene sus 128 bits ocupados con toda clase de números. Sin embargo, nosotros podemos colocar direcciones de enlace local, por ejemplo, aquí a las interfaces del router, como vemos, a esta le estamos colocando la F80 2.2.11, F80 2.2.31 y F80 2.2.21. ¿Esto por qué se hace? ¿O por qué lo hicieron así? Esta dirección la pudimos haber colocado simplemente FE80 2.2.1 y era válida, ya sin el último 2.2. Sin el último 2.1 final. ¿Por qué? Porque empieza por FE80, que es nuestra dirección link local, y el 1 es el ID de la interfaz. Pare de contar, nadie me obliga a colocar este otro 2.2.1. ¿Pero por qué se hace así? Porque se suele identificar al router o a la interfaz del router en esa dirección link local. Entonces aquí este 2.2.1, la interfaz, 1, la dirección. Aquí la interfaz, la segunda interfaz del router tendrá la 2.2.2, la interfaz del router 2.1, la dirección de la interfaz. Lo mismo aquí, esta la estamos nombrando como la tercera interfaz y la dirección de la interfaz vendría siendo la 1. Eso es mera convención, no tiene por qué ser así, pero se acostumbra, incluso se acostumbra a colocar 2.2.1 el número del router, 2.1 el ID de la interfaz, por ejemplo. Entonces, si tuviéramos dos routers, el uno no representaría la interfaz, sino el router. O incluso podemos colocar otro 2.1 y pare de contar. Lo único que estamos haciendo, si colocamos otro 2.1 para decir que este uno es el router, el uno es la interfaz del router y el otro uno la dirección específica, aquí tendríamos que colocar un 1 para el router, eh, 3 para la interfaz y uno para la dirección específica. Lo único que estamos haciendo es que tenemos 1, 2, 3 octetos. Sabemos que aquí hay 5 bloques de cero. Si colocamos otro número para identificar el router, lo que estaríamos diciendo, oiga, ya esto no son 5 bloques de cero, sino 4. Para de contar. ¿Sí está claro hasta ahí? Chicos, Señor. Aunque eso es como digamos, cada, cada interfaz sí tiene como su red, o sea, por el uno, por mismo el eh, 2. exacto, y es una mera convención, pero curioso, como les dije, como estas direcciones son válidas únicamente desde la interfaz hacia la red local donde está conectada, desde la interfaz hacia la red local y desde la interfaz hacia la red local donde está conectada, bueno, en este caso es internet, pero pero la interconexión de entre dos routers será una red local también. Incluso le pude haber colocado a las tres interfaces en la misma dirección y la misma dirección pudo haber sido tan simples como F80 2.2.1 y listo. Tengo dos extetos, quiere decir que tengo 6 bloques de cero representados en esos 2.2. Pude haber hecho eso, pero pues estas convenciones me ayudan a cuando documento saber mejor de qué estoy hablando. Esa dirección. Sí, bueno, es del router 1 y de la interfaz 1 y tiene la dirección 1. Del router 2, la interfaz 3 y tiene el ID 1, por ejemplo. ¿Ya? Profe, y en el switch, cuando uno configura el default gateway, entonces se configura ese link local. Se configura esa link local, tanto en el switch como en los PC. Usted, por ejemplo, a este PC, cuando le vaya a colocar la gateway predeterminado y aquí al switch, usted va a decir que el gateway predeterminado es la F80 2.2.1 2.1. Esa es. Y en el switch sería antes IP versión 6 default gateway, ese sería el comando, ¿sí? Exactamente. Y tengo otra pregunta. Bueno, ese es en el caso que Agenda hace el link local, ¿sí? Pero si, digamos, la entidad le pidió a la LAN que le asignara su sufijo IP, o sea, ahí cómo sería, el sufijo IP solo se utilizaría para salir a internet y y se utilizaría el link local internamente. Sí, generalmente vamos a colocar como default gateway en el switch y en los equipos la dirección link local del router, así tengamos una dirección global. Eso no va a importar. Simplemente, ¿qué ocurre?
que el equipo dice, ah, bueno, yo me tengo que conectar con la dirección 2001, lo que sea que está por allá en el otro lado del mundo en Internet. Compara la dirección con la suya propia y dice, no, mis primeros 64 bits no son iguales a los 64 bits de esa dirección remota. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enviárselo a mi gateway predeterminado. ¿Quién es mi gateway predeterminado? Ah, mi gateway predeterminado es el FE80 2.2.1. Él le envía el paquete. El router lo recibe y mira que la dirección de destino y dice, la dirección de destino es la 2001, cualquier rollo que tenga. Y entonces analiza su tabla de enrutamiento para enrutarla. Al router no le importa si cuando se lo enviaste a través de su link local o se lo enviaste a través de su dirección global. De hecho, normalmente el router internamente no necesita ni siquiera tener dirección global, no necesitaría, pero pues siempre se la configuramos, ¿vale? Pero en la interfaz que va para Internet, en esa sí necesita tener dirección global, ¿vale? Bueno, aunque sí necesitaría para los procesos de enrutamiento, para saber que si la dirección viene a la 2001, pues sí, sí la necesita. Recojo lo que dije. Pero para los procesos de enrutamiento, no para sacar los paquetes, sino para cuando los va a recibir. ¿Listo? Ahora, sí, te respondí la pregunta? Sí, pues sí, te entiendo. Ahí me generé fue otra duda. Ujú. Porque bueno, dijiste que entonces ahí ya, o sea, ya el DHCP ya no va, ¿cierto? Entonces él hace como automáticamente ese proceso de asignar las IPs. Eso no entendí cómo va. Sí, las IP se pueden autoconfigurar, los dispositivos se autoconfiguran su dirección con unos mensajes que envía el router, pero también podemos usar DHCP. De hecho, aquí vamos a usar dos tipos de DHCP, DHCP con estado y sin estado, pero eso lo tenemos más adelantico, ¿vale? Ah, ok. Bueno, ¿cómo se configura una dirección link local? Igual que como configuramos la otra, entramos a la interfaz, IPv6, address, y la dirección que le vamos a colocar. La diferencia es que aquí ya no colocamos una longitud de prefijo, sino que colocamos la palabra reservada link local. Es la única diferencia. Entonces, en los routers, en los equipos no tanto, pero en los routers sí vamos a acostumbrarnos a que nosotros especificamos manualmente la dirección link local. Y ya sabemos que es importante porque es la que vamos a usar como gateway predeterminado. Y si nosotros no la asignamos, ¿qué pasa? El router se la autoasigna, ¿ya? Y hay dos métodos también para la autoasignación de direcciones link local que vamos a ver ahorita más adelante. Comprobador de sintaxis. Hagamos este comprobador de sintaxis y hagamos este packet tracer, porque IPv6 es una parte importante del examen. Hagamos el packet tracer. Vamos, regálenme un segundo. Si no hay más packet tracer, LLA dinámicas, direcciones IPv6 de multidifusión, división en subredes. Y bueno, este no lo vemos nosotros nunca. Sí hay otro packet tracer. Sí, vamos a hacerlo, porque sí tenemos otro más adelante. Entonces, hagan por favor este comprobador de sintaxis. Comprobador de sintaxis. No, mentiras, no hagamos el comprobador de sintaxis porque es lo mismo que el packet tracer. Hagamos el packet tracer 1245, por favor. ¿Cómo lo ven, chicos? Ahí vamos, ahí vamos. Vale, un tip. En este laboratorio, las direcciones link local son FE80 2.2.1 para todas las interfaces del router. No todos los dispositivos se pueden configurar, hay unos que ya no se pueden. La dirección de las interfaces va a ser la 2.2.1 de cada red en las interfaces del router. En la red que le dan ahí,
Lo único que hay que agregarle es el 2.2.1 para la interfaz, ¿vale? En cuanto a IPv6, listo ahí como ese par de tips. ¿Puedes repetir nuevamente en qué parte de la interfaz es? En las interfaces del router, lo que pasa es que no a todos les aparece la misma topología, ¿vale? Pero en las interfaces del router, vamos a mirar a ver si se los puedo compartir aquí. Ok, lo Sí, que les, señor. ok, lo que les decía es que, por ejemplo, a mí me salió esta topología aquí cuando abrí el tema, el laboratorio. No a todos les aparece la misma, puede aparecer un poquito diferente, pero la filosofía es la misma. Esta red IPv6 que tenemos aquí, por ejemplo, en este caso la 2001 DB8 2.A 2.2./64. ¿Cuál sería el ID de esta interfaz? Para saber qué interfaz es, podemos colocar el mouse encima del triangulito y ahí vemos cuál es la Gigabit Ethernet 00. Para esta interfaz, la dirección IP global será la 2001 DB8 A 2.2.1 con longitud de prefijo 64. Esa será la de esta. Y la de esta será la 2001 DB8 B 2.2.1 con /64. Será la de esta. La local. ¿Cuál va a ser? La local va a ser FE80 2.2.1 para ambas. Las dos interfaces van a tener la misma dirección. Ahora lo que pueden hacer es que lo van haciendo y van chequeando aquí en Check Results y ahí les va diciendo, oiga, sí, esa IP que le puso esa sí era, la link local que le puso sí era y así sucesivamente lo van marcando. Ahora, en mi caso, este dispositivo no se puede ajustar, no se le puede hacer nada. A este dispositivo, bueno, este sí lo deja manejar. Listo, ese sí lo deja ver. Y los PCs, simplemente para colocarle la dirección en la dirección, nos venimos a desktop IP y aquí poner la puerta de enlace predeterminada, que esa sí ya será la IP versión 4, que me imagino que será la 128.168.20.1, la del router, ¿sí? En la interfaz que le corresponde, eso irá aquí. Y aquí en Default Gateway será FE80 2.2.1 y la dirección IPv address que le van a colocar, colóquenle la 10. Generalmente Cisco acostumbra a ponerle la 10, entonces la dirección de este PC será la 2001 DB8 2.A 2.2.10 o 2.2.2 puede ser. Y este sería el 2.2.3, por ejemplo. Es más, vamos a colocarle dirección IPv4 a IPv6 a este, 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos A, 2 puntos, 2.2, vamos a colocar, y esto tendrá una longitud de prefijo de 64 y será FE80 2.2.1. Esa sería la configuración de esto. Vamos a ver si el Packet Tracer no se nos queja con eso. Eso es el PCE Manager A. Network Manager A dice que el Default Gateway está bien. En Manager A, Default Gateway IPv6, pero el Default Gateway IPv4 no está bien, porque no se lo puse. Pero de hecho, miren que no me está validando la dirección que le puse, la dirección IP, o sea, le puedo poner cualquiera que sea válida en la red. ¿Listo? Vale. Bueno, ¿Cómo era la IPv6, la global? ¿Cómo era? F... la de link local, Sí, esa. FE80 2.2.1. Esa es la que vas a usar como link local para ambas interfaces del router y como gateway IPv6 para todos los equipos. Incluso los de este lado también van a tener la misma link local FE80 2.2.1 porque la link local de esta otra interfaz va a ser exactamente la misma. ¿Listo? Listo, sí, señor. Gracias. Ok.
ya lo hice tal cual como lo hemos hecho durante todas estas clases, Sí. pero al comprobarlo me sigue apareciendo incorrecto. ¿En qué punto? Inicialmente en el switch punto 1, No, switch 2, pero exactamente qué te dice que tienes incorrecto. todo, es decir, el, 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 el aviso del banner, el login, el hostname, contraseña, la encriptación y todo eso ya lo tengo en el switch. O sea, ya lo configuré como tal al switch. Todo eso lo configuraste en el switch y te dice que lo tienes incorrecto. A ver, regálame un segundo. ¿Él te dio nombres específicos para poner en el laboratorio que te Eh, salió? en el laboratorio solo... perdón, espera, que es que estoy trabajando desde otro PC. Tracer. Nombre del router y el segundo switch. Switch no, switch número, ese será el nombre que dice, que indica. No, el no es de no podrá acceder. Ok. Puedes No, no dejarlo da así. A ver, nombres, tú, no da eso. nombres, no da nombres, sí da las contraseñas, Ujú. Cisco y Class, las mismas de siempre, pero pues no sugiere un nombre Lo que pasa es que, a ver, ni Gabriel, a mí me tampoco. puso, el qué pena nombre, ahí, colócale room y el número qué que te pena ahí aparece ahí. que me meta ahí. A mí me funcionó colocándole los nombres que tiene la misma que Tracer, digamos, dice Clash B, Exactamente. tal cual como está escrito, lo escribe uno ahí en el switch, con el ROM. Exactamente. Eso era lo que le estaba diciendo. En mi caso, el switch me aparece como room en el nombrecito que tiene abajo. Room 145, room 146 me aparece a mí. Y el Ok, router o me sea, aparece como pool. marcarlo con el mismo nombre que tiene. A mí me parece A Switch 1, o sea, con ese nombre. Exacto. Ese mismo nombre ponle en la configuración. Pero A en ver, todo un momento. caso, eso ocurre cuando tenemos ¿cómo se llama? El laboratorio. En español suele ocurrir eso, que tenemos esa discrepancia cuando descargamos el laboratorio en español. Pero entonces colócale los nombres que tienen ahí debajo y con eso ya te debe funcionar. Ok, listo, pero eso en cuanto a los nombres. Pero, por ejemplo, el banner, ¿cómo le funciona al compañero? Porque el banner es un comando y coloco el texto, que es lo que yo quiero poner. O Sí, también claro. hay algo que me guía a poner el banner. Sí, claro. Yo No, puse el del ejercicio anterior, si quieres lo envío ahí por el chat. ¿Sí? Porfa, como para probar. ¿En el banner qué le colocaste? En el banner yo le coloqué... No, no, al compañero que le funcionó. Ok. El del acceso restringido solo a personal autorizado, el que siempre hemos tenido como ¿Y de, en español o en inglés? sí señor, en español, pues ahí me ha funcionado. Mm, en realidad debiera funcionar con cualquiera, pero bueno. Pero, o sea, mira, por ejemplo, siguiendo la ¿Cómo? recomendación del compañero, ¿Qué pantalla tiramos? siguiendo la recomendación del compañero, acabo de nombrar el switch Ujú. como está y tampoco me sube, digamos, ese check. Bueno, si eso es lo que te falta, déjalo así, porque eso sí son temas de traducción. Y lo que pasa es que no todos los laboratorios no son iguales. Hay tres topologías diferentes, entonces no sabemos cuál te salió así. Si lo que te Bueno, falta es listo. solamente eso, lo del banner y lo de el tema este, envíamelo así, de esa manera, y yo te lo reviso. Las configuraciones de IP y eso sí deben estar bien, ¿vale? Ok, ok. Listo. Acá y terminando. Vale, listo. Entonces, si no tienen preguntas, nos podemos desconectar. Quedo pendiente de los laboratorios y nos vemos mañana, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chicos, nos vemos. Sí, mañana es Bueno, miércoles. hasta luego. Listo, feliz noche. Gracias. Ok. Gracias.